Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a una sesión en vivo del Registro Mexicano de Lupus, la primera de este 2025. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy, porque pues además de que tenemos invitados muy especiales el día de hoy en este en vivo, pues vamos a escuchar planes muy importantes, muy buenos, muy buenas noticias, creo, para la comunidad de personas con diagnóstico de lupus, de familiares, de todos los que se puedan sumar a lo que nos van a estar platicando el día de hoy. Primero, déjenme presentarles que desde el Registro Mexicano de Lupus, el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañen la doctora Alejandra Medina Rivera, quien coordina este proyecto del Registro Mexicano de Lupus, quien hace equipo con muchas instituciones, con muchos fondos, con muchas cosas y trabaja muy duro por este proyecto. Y a nuestras dos queridas estudiantes del programa de doctorado en ciencias biomédicas, que justo llevan y están a cargo sus proyectos de pues, analizar parte importante de este proyecto, que es Ana Hernández Ledesma, que ella comenzó y ya va terminando, y quien va comenzando, que es nuestra querida Fer Bravo. Bienvenidos. Y bueno, pues sin más, también déjenme presentarles a quienes nos van a platicar el día de hoy de acciones para transformar la realidad lúpica. Y acciones digo porque son incansables trabajadores que todo el tiempo están buscando cómo, desde dónde y sumando esfuerzos. Y hoy nos van a contar un poquito de ellos. Ellos son nuestra querida doctora Laura Atié, que es presidenta del Centro de Estudios Transdisciplinarios Atié Calleja por los derechos de las personas con lupus, y también nuestro querido doctor Efrén Calleja Macedo, que es director del Centro de Estudios Transdisciplinarios Atié Calleja también, y por los derechos de las personas del lupus AC. Así que les damos la bienvenida. Laura, Efrén, ¿cómo están? Hola, muy buenas noches. Pues muy contento, muy contenta. La verdad, honradísimos de estar con ustedes porque les tenemos un gran cariño, una gran admiración y agradecemos que estén realizando todo el trabajo que hacen porque sabemos la importancia que eso reviste. Muchísimas gracias. Pues ellos nos van a presentar un poquito de estos planes que tienen para este 2025. Les recuerdo que mientras estamos platicando aquí, ustedes nos pueden compartir a través de las redes sociales sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, y los estaremos leyendo. Muy atentos porque seguro que habrá cosas muy interesantes en las que se pueden sumar en participación. Así que sin más, les adelante con su presentación y platíquenos qué viene este 2025. Bueno, pues primero queremos decirles que estuvimos pensando mucho en cómo podríamos nosotros explicarles el título de este encuentro. Cuando Anita nos escribió, decidimos que podríamos nombrarle como acciones para transformar la realidad. Y todo eso estaba relacionado con la posibilidad del trabajo que nosotros hacemos. Es decir, ¿por qué creemos que lo que hacemos en CETLU transforma la realidad? Y entonces preparamos una presentación muy breve en donde estamos mostrando cuál es la historia de todo esto. Bueno, esperemos que ya se esté viendo. Vamos a ser muy breves, pero dijimos, ¿cómo podemos explicar que esto transforma? ¿Y de dónde decimos que transforma? Y lo que decidimos hacer nosotros como equipo, como CETLU, como pareja y como dos personas, fue precisamente contar una historia. Entonces, vamos a contarles muy brevemente la historia de cómo nace todo esto y por qué hablamos de una transformación y sobre todo, bueno, qué les proponemos a toda la comunidad y qué además, pues podemos hacer juntas y juntos. Entonces, primero dijimos, bueno, vamos a contar quién es CETLU, de dónde sale, qué estamos haciendo y por qué nos ha transformado y buscamos que esto también transforme a más personas que tienen esta misma enfermedad y sobre todo, pues que hemos visto estas transformaciones. Primero les contaremos un poquito quiénes éramos y si ustedes dicen, bueno, ¿de dónde salen estos dos? ¿Por qué dicen que esto transforma? ¿De dónde sacan este asunto? Pues aquí muy rápidamente verán quién eran Laura y quién era Efrén, esto en 2003, antes de que nuestras vidas se cruzaran. Ustedes saben que CETLU, pues es un proyecto, es resultado de un cruce de vidas, de un encuentro. Entonces, de aquel lado estaba Efrén.
Bueno, en la década de los 90, digamos que es un paralelismo de cuando Laura empieza a buscar sus propias respuestas. Bueno, yo estaba iniciando en el periodismo, andaba dando talleres de lectura. Bueno, en el 94 llegó el zapatismo y entonces hice todo el viaje. Luego, en el final de esa década, empecé a trabajar en festivales culturales y musicales. Y yo, mientras tanto, era becaria. Recibía una beca, tenía un montón de sueños, pensaba en el amor y tenía algo, ¿no? Entonces tenía algo, luego fue artritis, y luego fue lupus finalmente, y luego no fue lupus, y luego sí fue lupus. Entonces así era yo, así éramos nosotros, ¿no? Pero nuestras vidas se cruzaron y entonces nos conocimos en un lugar relacionado con la cultura. Y una vez Efren me preguntó que si no me gustaría poner en orden mi proyecto y quizá parte de mi vida. Yo tenía un proyecto y lo sigo teniendo que se llama Tejedora de Historias. Yo, pero pues primero me enojé y dije, pues no hay nada que poner en orden, todo está en orden. Y mientras tanto, vivía con mi enfermedad e iba aprendiendo. Y finalmente le dije, bueno, y entonces pasamos a ser muy, muy amigos. Y Efren tenía su proyecto, por eso yo le dije, bueno. Sí, yo tenía de entonces, y sigo todavía con eso, un despacho editorial que se llama La Canti, donde desarrollamos proyectos para museos, para editoriales, para festivales, para universidades, colaboramos con agencias internacionales, bueno, con autoras, con autores, seguimos trabajando en eso, haciendo contenido para muchísimos tipos de posibilidades. Y bueno, entonces yo a la par pues me dedicaba a las historias, recopilaba historias y tenía este proyecto que se llama Tejedora de Historias. Y como parte de ese proyecto convocaba a mucha gente a que contara y las acompañaba y una vez surgió 100 mujeres que decidieron vivir. Y ahí empezamos a conocer más allá de nuestras dos historias de vida, las historias de vida de personas como nosotros y nosotras. Y así seguimos viviendo y entonces yo seguía trabajando, hacíamos cosas juntos, iba yo perdiendo el cabello también, subiendo y bajando. Y Efren un día me preguntó, oye, ¿ya viste que en Puebla hay un posgrado sobre una línea de memoria? Y yo dije, sí. Y durante 2 años llamé, y luego hice el examen, estudié. Y yo decía, bueno, aunque no quieran, me aceptarán. Pues me aceptaron. Yo hice una carta de motivos y en esa carta de motivos lo que yo decía es que tenía un sueño que se convirtió en nuestros sueños, que fue una escuela. Esa es nuestra escuela, desde aquí les escribimos, y esa escuela se fue complementando con una investigación. Mi investigación se enfocó a lo que ustedes ya conocen en muchos espacios, a las historias de personas con lupus y bueno, fue engarzándose todo esto. Por supuesto, yo decía socorro, pero finalmente, pues terminamos ese proyecto. Efren me preguntaba cómo iba con la tesis, yo decía socorro, me imagino que Anita está igual y todo, Donají está igual, pero bueno, finalmente terminaré. Finalmente se nos ocurrió hacer talleres. Iniciamos el proyecto del Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias. En este espacio lo que trabajamos es sobre el patrimonio cultural, sobre las identidades, sobre las memorias, y decidimos empezar a dar talleres. Nosotros desde mucho antes queríamos hacer cosas, pero no sabíamos qué cosas hacer juntos como confluencia, ya no de proyectos independientes, sino de proyectos compartidos. Y entonces empezamos a invitar a dar talleres a gente que admirábamos y a gente que queríamos. Y bueno, como dice Efren, estábamos prelibando, ¿no? Estábamos imaginando lo que íbamos a hacer. Finalmente, bueno, logré terminar la maestría, el doctorado, lo hice tarde como mucha gente con lupus, que vamos haciendo las cosas despacito, pero no nos rendimos, pero terminé, ¿no? Finalmente terminamos y cuando terminamos nos dimos cuenta que había algo que habíamos construido. Es decir, hoy podemos decir que somos una pareja y una red y Efren tiene una manera muy bonita de decirlo. Bueno, a mí me gusta mucho decir que el nuestro es un proyecto científico amoroso. Es científico porque creemos profundamente en la investigación, en el pensamiento crítico, en el cruce de disciplinas, y es amoroso porque, como le escribió Pablo a los Corintios, si no tuviéramos amor, nada seríamos. Y entonces hoy ese proyecto, bueno, incluye Tejedora de Historias, que es el proyecto que trae Laura desde hace muchos años, La Canti, que es el despacho que fundé y dirijo también desde hace muchos años, ILEM y CETLU,
que son los dos brazos sobre los que caminan ahora la mayoría de nuestros proyectos. Entonces, toda esta historia está relacionada con lo que somos y con lo que soñábamos, y así es que les invitamos y les contamos un poco por qué somos así. Hola, bienvenido al Centro de Estudios Transdisciplinarios Atia Calleja por los Derechos de las Personas con Lupus, AC, CETLU. ¿Qué es CETLU? A veces cuando se recibe el diagnóstico de lupus hay desconcierto, no se sabe qué es esta enfermedad, no sabes a dónde acudir, no hay información, no conoces otras personas. Por eso creamos CETLU. CETLU es el espacio que yo hubiera querido encontrar cuando me diagnosticaron hace 23 años, para saber de qué se trata la enfermedad, cuáles son las políticas públicas que nos pueden ayudar, cuáles son nuestros derechos como personas enfermas y sobre todo cómo podemos hacer investigación para ayudar a muchas y a muchos como nosotros y para que nuestra voz de todas y todos juntos suene y suene muy fuerte. ¿Cuáles son los objetivos de CETLU? Que en México surjan políticas públicas, divulgación, solicitar dotación de medicamentos, investigación, formación en el tema de la y los especialistas de salud, y que la voz y los saberes de las personas con lupus sirvan para contribuir al diagnóstico y al tratamiento. ¿Cómo nace CETLU? CETLU surge en Puebla en mayo de 2023. Su fundación es producto de 2 décadas de activismo, investigación y reflexión en pro de los derechos de las personas con lupus. Está conformado por mi familia y por mí, diagnosticada en el año 2000, porque solo puede sobrevivirse con la ayuda de quienes nos aman. Bueno, pues así es que nace CETLU, es decir, somos esta red, somos 2, quisiéramos ser más, pero lo somos. Por eso estamos aquí, porque somos y hacemos un montón de cosas siempre en sinergias. Tenemos 6 grandes objetivos. A grandes rasgos, lo que queremos es visibilizar, poner la palabra, el concepto y las vidas de las personas. Y entonces, como pueden ver, todo este asunto de rescatar memorias está también aquí, de divulgar, de publicar, está también aquí. Y, por supuesto, nos interesa el impulso al desarrollo de políticas públicas. Un punto trascendental para nosotros es la equidad discursiva entre la medicina y el saber experiencial. Generar tiempos de reflexión, es decir, abrir espacios y establecer momentos en los que podamos detenernos y pensar qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y para qué y para quiénes lo hacemos. Y, por supuesto, todo esto suma en tejer alianzas para hacer acciones en pro de nuestra calidad de vida. Y cuando decimos nuestra, decimos de las personas con lupus, de quienes les acompañamos y, sobre todo, de quienes tienen alguna enfermedad, porque todos tenemos derecho a la salud. Y entonces, bueno, ustedes saben muy bien qué es lo que sucede con la gente alrededor de lupus, cuál es la situación de lupus hoy en nuestro país particularmente y por qué es importante que trabajemos juntas y juntos en visibilizar, en salir del dolor. Porque sabemos, y aquí se centra básicamente la tarea de CETLU, sabemos que cuando la persona recibe un diagnóstico, como la primera foto que yo mostré, a veces ese diagnóstico tarda, a veces no sabemos qué tenemos, no sabemos quiénes somos, no sabemos cómo explicar lo que somos, ni hacia dónde vamos, ni qué hacer con esta nueva condición. Y a veces recibimos lenguajes de regreso, nos dicen que no servimos, que no entendemos, que no sabemos. Pero en CETLU estamos segurísimos que sí. Y también hemos visto pues que el saber de la persona enferma es desvalorizado, que a veces causa desconfianza afuera, en el círculo social, en la próxima familia, en la familia lejana y en el trabajo, y que se ubica en un nivel inferior. Esto quiere decir que a veces creemos nosotras mismas y nosotros mismos que nuestros saberes como personas enfermas no sirven para la ciencia y para el saber científico y el saber médico, y permitimos que sea cuestionado. Y todo eso influye en que a veces dejemos el tratamiento, por ejemplo, o que nos sintamos tristes. Pero en CETLU pensamos que puede ser al revés. Y por eso lo que creemos es que es necesario impulsar la toma de agencia. ¿Qué es la toma de agencia? La decisión de hacer cosas, a veces como individuo, a veces como comunidad, pero es tratar de hacer algo con eso que nos ha tocado vivir. Entonces nos interesa en este sentido darle herramientas de comprensión a la comunidad lúpica. Primero, comprensión de su propio patrimonio epistémico, es decir, el saber vale, el saber tiene utilidad, el saber puede cambiar el destino, el saber puede construir futuros.
también hacer visibilidad, dar formación transversal, hacemos varios proyectos que tienen que ver con formación y sobre todo invitamos a dejar de pensar en términos de individuos y pensar en términos de comunidad. Y bueno, entonces nosotros le llamamos a esto a tomar una agencialización, a volver a ser las que éramos, los que éramos, pero sobre todo recordar que sí servimos, que sí entendemos y que sí tenemos saberes. Y por eso queremos mostrarles qué hacemos y con quiénes lo hacemos. Vamos a mostrarles, no todo, pero sí un poquito de lo que hacemos y a lo que les invitamos. Bueno, primero los premios CETLU los pusimos en primer lugar porque nos parece importantísimo reconocer a qué genealogía pertenecemos. Antes de que naciera CETLU ya había mucha gente haciendo cosas. Mientras CETLU hace acciones, hay mucha gente haciendo otras acciones y todas esas acciones provocan cambios y esos cambios merecen primero ser reconocidos y después incorporarse a la historia, en este caso a la historia del lupus, a una historia que no parta solo de lo clínico. Por eso abrimos la convocatoria para los premios CETLU. Los entregamos el 15 de enero en el Senado de la República, la primera edición, y ahora está abierta la segunda edición. Así que si ustedes conocen a alguien que pueda entrar en cualquiera de estas 5 categorías, les tenemos una buena y una mala. El premio CETLU es un reconocimiento realmente hermoso, pueden verlo ahí en nuestras redes, en todos lados van a ver los códigos QR donde encontrar, y la mala es que no es un premio económico, pero para nosotros eso es muy importante, porque es un premio que es planteado por la propia comunidad, y eso tiene un valor enorme. Esta es una imagen de las recientes premiadas. La verdad que el evento fue bien bonito y sobre todo muy simbólico. Y el regalo, el premio fue hecho por un artesano poblano. Así es barro policromado de Izúcar de Matamoros, hecho sobre la dualidad de salud, enfermedad, noche, día, sol, luna, etcétera, que simboliza todo eso que pasan las personas con lupus cotidianamente. Y bueno, ahora lo recibió María José, que es súper jovencita y que levantó un proyecto educativo y ella viene de Tabasco. Dulce, que viene de Chiapas y tiene más de 4 décadas de trayectoria. La doctora Mari Carmen Amigo en investigación, también una gran médica investigadora, y la periodista Nurit Martínez. Nos hace falta el premio de la tesis. Nadie propuso tesis, pero estamos seguras de que, y seguro de que en esta edición alguien lo va a proponer. Y bueno, a propósito de los espacios de reflexión, estamos organizando el segundo Congreso Internacional Potencia Lupus, que será en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en el CUCS, que tiene uno de los grupos de investigación sobre lupus más fuertes del país y quizá de la región latinoamericana. El CUCS pertenece a la Universidad de Guadalajara. Esto va a ser en Guadalajara, Jalisco, del 13 al 15 de marzo, y ahí convocamos a toda la comunidad lúpica, y esto implica a quienes investigan, a quienes atienden, a quienes tratan, a quienes acompañan, por supuesto a quienes viven con la enfermedad, desde muchísimas disciplinas, lo social, lo clínico, lo médico. Y bueno, nos han preguntado, oigan, es que eso es solo para investigadoras, es para investigadoras, investigadores, para madres, padres, familias, para médicos, médicas, psicólogos, enfermeras, anestesiólogos y personas interesadas. Es para todas y todos. Entonces, también pueden verlo en nuestras redes, y es importante también decirles que sabemos que se transforman vidas, porque aquí invitamos, nos faltó una P en la exposición, pero invitamos a que las personas con lupus expongan y cuenten su propia experiencia. Y como parte de este interés, estamos dando talleres para la preparación de ponencias y de carteles, porque hay gente que tiene experiencia, que tiene saberes, que tiene cosas para compartir y no tiene dudas sobre cómo estructurarlo, cómo organizarlo para un cartel, una ponencia. Estamos acompañando en ese sentido porque nos interesa que todo lo posible de lupus esté dialogando en las mesas de trabajo. Bueno, también tenemos un evento que nos súper encanta, nos llena de emoción, todo nos llena de emoción y nos gusta mucho, pero esta es la abrazada. Ya vamos para la 4ª abrazada por los derechos de las personas con lupus. También ahí pueden encontrar la liga, el código QR, de donde informarse sobre esto. Estamos muy contentos porque en la edición anterior, que fue la 3ª, entonces, tuvimos la participación de 6 compañeras, y aquí es también importante decir, en un inicio les dijimos que somos 2, Laura y Efren, más personas que les vamos a presentar al final, que son familias básicamente, familia nuestra y amigos queridos, amigas que nos acompañan, pero trabajamos mucho en red.
con otras asociaciones y grupos. Y la abrazada nos parece particularmente importante en el sentido de que cada nueva sede es una alberca más, que significa más gente conviviendo, más gente atreviéndose a nadar, más gente buscando dónde incrustarse en lo social sin pasar necesariamente por el encuentro clínico, porque en la abrazada participan también grupos de médicas, investigadoras, ciudadanía solidaria, gente que no tiene lupus ni familiares con lupus, pero que va para hacer bulto y para apoyar. Entonces nos parece vital que se tome el espacio público en un sentido lúdico y de convivencia a propósito de la enfermedad. Y bueno, esta es la foto de Puebla. Aquí abajo pueden ver quiénes se sumaron en esta ocasión. Red Somos Valientes de Toluca, Autismos del Estado de México, Salvamento Acuático de Playa del Carmen, Campeche, la Asociación de Pacientes Reumáticos de Chiapas, el Despertar de la Mariposa, Lupus MX también, Fundación Lupus Morelos, Lupus, el Registro Mexicano de Lupus, y Odette Paz y Lorelai Paz también participan con nosotros, muchas líderes independientes. Si alguien quiere organizarla en su estado, por favor, escaneen este código, comuníquense con nosotros, búsquenos. Y sabemos que no toda la gente anda organizando abrazadas todos los días, pero nosotros les damos acompañamiento durante el proceso. Además, desarrollamos el diseño, vemos lo de las medallas, los diplomas. Es decir, si ustedes consiguen una alberca y quieren organizar ahí la abrazada, nosotros les acompañamos para que sean sede. Y si podemos ir, vamos y nadamos. Esto es nuevamente, la abrazada la llevaremos a cabo durante la tercera semana de mayo. Como saben ustedes, mayo es el mes de lupus. No tiene que ser necesariamente un día, puede ser en diferentes días. Lo importante es que sea la tercera semana de mayo y en mayo, porque mayo es el mes de la visibilización. Esta es la primera que hicimos. Aquí podrán ver también a personas queridas. Ahí está Sandy, ahí está Odette, ahí está Lorelai, ahí está Bebé Emilio y también está Donají y también está Francisco y un montón de grupos que se suman. Como pueden ver, a la abrazada también acuden grupos diferentes que están como nosotros buscando ser visibilizados. Esta es la segunda abrazada. Aquí también hay compañeras que se atrevieron a nadar y esto es bien bonito porque hay gente, por ejemplo, Ali, que está hasta abajo, que es del medio, que es del Despertar de la Mariposa, que ella se acercó y nos dijo, yo vi la abrazada y me metí a nadar. Durante un año se metió a aprender a nadar para acompañarnos. O arriba también podemos ver a la campeona de nado abierto, a Carito Calleja, o a Ailed, que viene de Morelos, que también ella, está enfrentando el lupus y en espera de un trasplante. Esto lo mostramos porque puede nadar todo el mundo. Todo el mundo puede nadar. Esta es otra foto bien bonita. Esta es la tercera abrazada en el Estado de México con Maribel Zarza como anfitriona y organizadora. Ella es del grupo Autismos. Y bueno, esto fue muy bonito. Nosotros fuimos a acompañar esa abrazada, igual que la de la Ciudad de México y la de Puebla, por supuesto. Y fue hermoso ver nadar primero a los niños, a las infancias con autismo y después el propio desarrollo de la abrazada. Y bueno, por supuesto, participamos desde sus inicios en las caminatas de la Ciudad de México, que en esta ocasión va a ser el próximo domingo 4 de mayo, en el lugar de siempre, el Ángel de la Independencia, y decidimos empezar a hacer la primera marcha por los derechos de las personas con lupus en Puebla. Este es importante porque no se había hecho una marcha por los derechos de las personas con lupus en Puebla. Y además fue muy lindo porque nos acompañaron del colectivo Lupus Morelos, vino Donají desde Morelos con parte de su grupo, estuvieron aquí de su asociación y además se sumaron otras asociaciones y grupos y fundaciones de aquí de Puebla. Entonces fue realmente hermoso. Y bueno, también otras cosas que hacemos que tiene que ver con el origen que les contamos es seguir divulgando la enfermedad desde la vida de las personas que la padecen. Sí, esta es una de las presentaciones en la Universidad de Tlaxcala, Universidad Autónoma de Tlaxcala, en donde presentamos Nos esforzamos y somos valientes, este libro que reúne 100 testimoniales de personas con lupus y acompañantes. Y bueno, pues también seguimos presentando Calvo y Brillante como la Luna, que es el primer libro de Laura. Entonces, los presentamos en universidades, en espacios culturales, en escuelas, en donde nos inviten, vamos y los presentamos. Y bueno, nos preguntan dónde lo encuentran. También ambos libros están en diversos estados del país y si no están, nos escriben, nos buscan y nosotros les decimos dónde. Y también siempre nos encanta que nos inviten, vamos.
Además, bueno, hacemos divulgación a través de Lúpica. Lúpica, que tenemos este primer número que se llama Aquí estamos, en el que damos un estatus existencial, clínico, de diagnóstico, de infraestructura, de disposición de medicamentos y atención, y está en proceso el segundo número que esperamos sacar en febrero y que tendrá que ver con el lupus y la maternidad. Y lo que hacemos para hacer Lúpica es convocar. Si alguien quiere aprender a escribir, a entrevistar, a redactar, nos busca. Y entonces invitamos a gente de México y de otros países y las ponemos en contacto con médicos especialistas, se encuentran, entrevistan y juntos hacemos la revista. Esto es bonito porque vamos aprendiendo y ellas van aprendiendo también y formamos un grupo de aprendizaje. También hacemos cortometrajes. Sí, presentamos en el congreso, en el primer Congreso Internacional Potencia Lupus, el cortometraje sobre la maestra Violeta, ¿no? Lupus en la milicia, y ahora presentaremos Maternidad Lúpica, que es sobre Vania, a quien conocen, por supuesto, y ya lo estamos terminando, lo vamos a presentar y además tendremos un conversatorio al respecto durante el congreso. Bueno, esto es lo que hacemos, todas y todos ustedes pueden sumarse, pero también les proponemos otras cosas para que hagamos juntas y juntos. Les dijimos en un inicio que, bueno, nosotros teníamos diferentes formaciones y esas formaciones incluían un acercamiento profundo a lo que son los derechos humanos. Y en ese derecho existe el derecho a la salud. Entonces, estamos impulsando la ley, la iniciativa de ley conocida como Ley Lupus, que es una ley que no solamente se enfoca a nuestra enfermedad, sino a las enfermedades que nos acompañan. Se le conoce como Ley Lupus, tiene una larga historia, pueden conocerla también en la revista Lúpica, y hay muchas asociaciones y grupos que intentaron en décadas atrás acercarse de manera local o de manera federal. En esta ocasión tuvimos la gran fortuna y privilegio que desde el año pasado contamos con una aliada, que es la diputada, antes diputada, ahora senadora, Amalia García Medina, y estamos trabajando juntas y juntos en esto con muchas personas que también se han sumado. Esto es, también hizo la senadora una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados a destinar recursos sobre lupus. En el ámbito de la ley hemos hecho muchas cosas, una conferencia de prensa en el Senado, la recopilación de firmas, la solicitud de recursos para la investigación, la formación y la difusión, y bueno, estructurado la ley y siendo acompañados también por especialistas en legislación que afinaron y estructuraron de tal forma que la ley fuera sólida, que pudiera ser presentada y que además fuera posible. ¿Y qué es lo que pide? Vimos por ahí cuando anunciaron este live que alguien preguntó, qué interesante porque no sabía que el lupus tenía que ver con los derechos. Sí tiene, porque tenemos derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho a la no discriminación, derecho a la educación, es decir, tenemos derecho a ser felices con nuestra enfermedad. Y en general lo que pide esta iniciativa de ley es que exista un censo. No existe un censo en el país, no se sabe cuántas personas somos, dónde estamos, dónde vivimos, qué necesitamos. Esto es algo que sucede también en la región latinoamericana. Entonces pedimos que exista un censo de la mano con el Registro Mexicano de Lupus que hoy nos recibe. Pedimos un alto a la discriminación, formación de especialistas. Hay muy pocos especialistas reumatólogos en nuestro país, 1,100 según el Registro Mexicano de Lupus, y recursos para investigación, formación y difusión. Si alguien que nos ve quisiera participar, quisiera sumarse, súper bienvenida. Pero en todo este trabajo es importante también mencionar que ni la brazada, ni la revista, ni los libros están ausentes de los derechos ni de la discriminación. Todo lo que hemos mostrado, incluso el Congreso, está vinculado a la garantía de nuestro derecho a la salud, porque si no, pues no tenemos igualdad, hay barreras estructurales que nos vulneran y no hay inequidad. En este marco, Efren hablaba también de que hemos hecho cosas bonitas, como esto que es el encendido del frontispicio la ocasión anterior, y lanzamos Lindeplu. Lindeplu es la Liga Mexicana por los Derechos de las Personas con Lupus, y lo que buscamos desde CETLU aquí es convocar una vez más a
a las personas que investigan, a las personas que hacen tratamiento clínico, a quienes hacen investigación desde las ciencias sociales, por supuesto a las personas con lupus en el centro, a los acompañantes, todo esto para crear diferentes frentes que aboguen, que busquen el cumplimiento de los derechos de las personas con lupus. Y bueno, una cosa maravillosa de esto es que durante el Congreso vamos a tener nuestra primera asamblea para imaginar juntos qué puede ser Lindeplu. Entonces, si alguien quiere sumarse, solamente va, busca y ahí conoce a propósito todo lo de la ley y lo que les estamos diciendo. En Lindeplu creemos que necesitamos de muchas de nosotras y nosotros, y eso es lo que llamamos tomar agencia, para poder hacer un marco legal. Y también sabemos que hay mucha gente que colabora con voluntad de manera ordinaria y pensando más allá del dolor. Entonces, invitadas, invitados todas y todos a formarse, a sumarse al Lindeplu. También hacemos cosas para seguir apareciendo en el ojo de la mirada pública, como acabamos de participar en el Plan Nacional de Desarrollo, dimos un taller ahí y hubo personas en todo el país que fueron y presentaron. ¿Qué es lo que queríamos? Bueno, 4 cosas grandes. Primero, hacer visible la palabra lupus, el concepto lupus desde la persona. Después, hacer visible que existe una comunidad, en este caso Lindeplu. Es decir, que no se trata de casos aislados de personas que tienen algo que es excepcional, sino de una enfermedad que cubre todo el territorio nacional y que requiere atención. Después, enfatizar que aunque no existe un censo, hay muchísimas personas con esto y que el subregistro existente es porque no hay programas ni políticas públicas equitativas y de diagnóstico. Y después hacer visible que es necesario una ley, un marco legislativo que se torne en una palanca para hacer cumplir los derechos de las personas con lupus. Entonces metimos cartas como estas, esto fue lo que metió CETLU, lo pueden conocer en nuestras redes, pero son cartas donde estamos contando qué es lo que se necesita. Hubo estados que lo hicieron, amigas que lo hicieron, personas que fueron de manera presencial y levantaron la mano. Otra cosa que hacemos es convocar a quien guste aprender sobre investigación y conocer otras investigaciones, tenga esa inquietud, puede unirse a RILU, que es una red de investigadoras con lupus. Una vez un chico nos dijo, yo soy hombre, ¿me puedo reunir? Y le dijimos sí. Entonces, si tú tienes esa inquietud, quieres aprender y conocer qué hacen otras personas con lupus, ese sí es el requisito, puedes sumarte a RILU. Y bueno, como decía Laura al inicio, pues somos un equipo pequeño y si tú quieres colaborar, si quieres hacer tu servicio social o tus prácticas profesionales en CETLU, nos encantaría recibirte. Si necesitas una carta, si necesitas información, nos puedes encontrar, te podemos dar lo que requieras para ampliar este equipo y sobre todo para que las personas interesadas vean y aprendan cómo es posible construir proyectos que aspiren a incidir en las políticas públicas. Entonces iniciamos todo esto contándoles nuestra propia transformación, les dijimos quiénes éramos, cómo nos conocimos. Hay mucho más que contarles, pero para eso necesitaríamos un café. Pero también les dijimos cómo me sentí yo y cómo se siente a veces la gente que recibe el diagnóstico de lupus. Y nosotros por eso decidimos nombrar esta presentación hoy como acciones que transforman vidas, porque las acciones que les acabamos de mostrar transforman vidas. Recibimos mensajes, correos, llamadas, abrazos, un montón de muestras que nos dejan saber que las acciones que hacemos junto con ustedes transforman de alguna manera y nos hacen pensar que con el lupus, por supuesto que sí servimos, por supuesto que sí entendemos y por supuesto que sí sabemos. ¿Cómo participar con nosotros? Bueno, muy sencillo. Nos pueden encontrar en nuestras redes, en CETLU, y ahí están también nuestros teléfonos. Y solo nos tienen que decir que les interesa participar en la construcción de proyectos que busquen incidir en el cumplimiento de los derechos de las personas con lupus y en la mejora de la calidad de vida. Esto es importantísimo, la calidad de vida, tener derecho a la tranquilidad de tener atención médica. Y bueno, en cualquiera de las formas que ustedes deseen sumarse, que hemos mostrado hoy, adelante, llamen ya. La gente ya no llama, pero manda WhatsApps. Y no les presentamos a Transa
y a Paz. Nos falta presentarles a Bolobán, pero ellas también forman parte de todas las acciones que nosotros organizamos, menos del abrazar. Aquí es donde nos pueden encontrar, esas son todas nuestras redes. Esta es parte de la familia y amigos queridos que nos acompañan en diferentes latitudes y que nos ayudan a poder trabajar en esto, que como dijimos en un inicio, pues es un proyecto de vida. Y bueno, hasta aquí dejaremos de compartir y estamos para conversar con ustedes. Bueno, quienes nos escuchan no me dejarán mentir que es una maravilla, es súper inspirador escucharles y ver cómo nos transmiten a modo de historia toda esta pasión que ponen en cada proyecto, de verdad que a mí me encanta, me quedo muy motivada y muy emocionada cada que escucho, que les leo, que veo sus productos. Acá tengo mi libro, miren. ¡Qué linda! Vive aquí en mi sala conmigo. Y me encanta justo, ¿no? Que nos transmiten. Y creo que algo muy importante que dijeron ahorita es esta parte de hacer comunidad, que nos está haciendo falta enormemente, ¿no? Como sociedad. Y qué bueno encontrarnos a alguien que justo nos está poniendo enfrente qué nos falta. Si tú tienes una idea, una iniciativa, ¿cómo le haces? Y ver que sí se puede. Creo que son un gran ejemplo de que sí se puede, con ganas, con todo, ¿no? Entonces, primero déjenme invitar a todos las personas que nos están escuchando a que compartan un poquito sus experiencias. ¿Ustedes cómo hacen comunidad? ¿Participan en una iniciativa? ¿Cómo les gustaría sumarse a todos los esfuerzos que está haciendo CETLU, que ya vieron que hay de todo tipo? Entonces, déjenme saludar también a quienes nos están acompañando. Bueno, antes déjenme saludar aquí, que se une con nosotros también Donaji Domínguez. Hola, Donaji, ¿cómo estás? Que ella es presidenta de la Fundación Lupus, Proayuda Lupus Morelos y también paciente con lupus. Y bueno, es gran aliada del Registro Mexicano, así que bienvenida, Donaji. Bueno, gracias. Bueno, dejó llegar con nosotros. Sí, estaba muy fuerte la lluvia, pero mi internet se iba, pero ya estoy aquí porque dije, no me puedo perder el café que no tenemos. Exactamente. Y bueno, déjenme saludar que nos escuchan hoy desde Querétaro, dicen por acá, San Juan del Río de Querétaro, Ciudad de México, Monterrey, Nuevo León, Mérida, Yucatán, Oaxaca. ¿Quién más nos quiera compartir desde dónde andan? Bienvenidos, Campeche, y bienvenidas. Les mandamos un saludo desde aquí hasta allá y gracias por sintonizarnos. Y porque es importante justo mencionar que están aquí, que justo nos están compartiendo esto. Ya saben que estas sesiones en vivo justo son para fortalecernos como comunidad e intercambiar ideas. Ya por aquí alguien preguntó que si podemos compartir alguna organización que se encuentra en Monterrey que pudiera acompañar a Areli. Areli, gracias por tu pregunta y mira, inmediatamente ya te empezaron a platicar. Sí. Un poquito por aquí desde Estado de México, ya dijimos lugares y empezaron a aparecer más lugares. Yo sé que andan por aquí de Laguna, de Cuernavaca, bienvenidas. Y justo a mí me gustaría arrancar quizá con una pregunta que es justo ustedes, ¿cómo arrancaron este contacto con otras asociaciones civiles? ¿Por dónde empezaron? Pues la verdad es que a veces tengo una amiga que dice que la vida va reuniendo a las personas por algo, y luego un montón de teorías que dicen lo mismo. Suena extraño, pero es así. Y yo creo que a partir del libro, primero, Calva y Brillante, empezamos a conocer personas por aquí, por allá, por todos lados. Y bueno, una vez que Fren y yo nos encontramos, empezamos a acercarnos, a participar, la gente se acercó y sobre todo siempre pensamos en que solitos no se puede. Se puede, pero no es posible. O sea, hay que hacer cosas juntos y cuando es posible acompañar a una asociación, vamos, ayudar, vamos. Y empezamos a hacer redes así, invitando nomás, ¿no? También han servido mucho para eso las redes sociales. Sí, y además ha sido, de esto de encontrar asociaciones, ha sido muy bonito encontrar que hay mucha gente haciendo cosas. Que cada tanto surge alguien que dice, es que acá somos dos, es que acá estamos tres, es que acá yo estoy haciendo, es que acá tenemos esta asociación. Entonces, también pensar que la red es mucho más amplia de lo que imaginamos y que toda esa gente está transformando su realidad inmediata.
Y bueno, eso ha sido un gran aprendizaje en este proceso de encontrar otras asociaciones, otras fundaciones, saber que hay gente que a veces tiene el reflector encima, a veces no, pero siempre está trabajando. Y también esa es parte, por ejemplo, del premio CETLU. Dijimos, hay que decirle a toda la comunidad lúpica que hay toda una historia y una genealogía detrás de gente que está haciendo cosas, que es importante conocerla, que es importante ver qué está sucediendo en otros lugares y es importante seguir encontrando maneras de decirles, te admiro mucho, gracias por lo que has hecho, esta es nuestra forma de abrazarte y sigamos juntas y juntos. Claro. Y bueno, justo ahí, Donají, si nos pudieras compartir un poquito justo tú cómo conectaste con ellos, ya te mencioné la historia, pero a ver, yo también quiero oír cuál fue. Pues ni me acuerdo, pasa como cuando uno es amigo de alguien y dices, no me acuerdo cómo nos hicimos amigos, pero creo que fue con el colectivo Lupus Atención Ya, que fue la primera vez que Laura empezó como a buscar como quién firmaba y también creo que Águeda fue quien me escribió y me dijo que si podía hacer un video o que si podía yo proponer algo para agregar al decálogo y me agregaron a un chat y ahí conocí por primera vez a Laura y ya después la conocí en vivo en una de las caminatas y bueno, pues ya después ahí nos hicimos amigas, no sé ni muy bien cómo, pero creo que fue a partir de Lupus Atención Ya, que fue el primer como trabajo que hicimos en conjunto. Y justo estaba viendo una presentación que en el Congreso Mexicano de Reuma con la doctora Ghislaine hicimos una presentación de la importancia de censar, ¿no? Y justo tocábamos el punto de Lupus Atención Ya y estábamos ahí como proponiendo que existiera un registro nacional y nosotros lo presentamos con la doctora en el Congreso de Ixtapa de Reumatología del 2000. No me acuerdo cuándo fue Lupus Atención Ya, Laura, no sé si tú lo recuerdas. Bueno, empezó más o menos en el 2015. Ajá, 2016. En el 2015. Lo presentamos en Ixtapa como diciendo esta cuestión de, el censo. Y bueno, pues ya después no le dimos continuidad, pero desde ahí estábamos como pensando en la idea. Sí, bueno, yo recuerdo muy bien cuando ustedes nos escribieron la primera vez y yo sentí una alegría tremenda porque dije, híjole, ya se cumplió un punto del decálogo, el decálogo que viene en el libro de Nos Esforzamos. A lo que se refiere Donají es algo también, pues muy bonito, es una cosa de empezar a llamar la atención. Le pusimos para llamar al lobo, decálogo para llamar al lobo, porque pues lobo de lupus. E hicimos muchos videos y hay compañeras que ya no están, que hicieron esos videos, como Luzma Cuatepozzo, que firmó, que impulsó también todo esto y que abrió la primera asociación de lupus en Tlaxcala, y otras compañeras que grabaron videos también, y cada quien eligió un punto del decálogo, y ese era un sueño que queríamos cumplir, que existiera algo. Y cuando ustedes se acercaron y nos dijeron, ya existe el Registro Mexicano de Lupus, dijimos, wow, o sea, yo dije, qué bonito, porque ya es un punto, pero nos faltan muchos. Claro. Y Laura, ¿quién les ayudó a definir estos puntos? A veces siento que algo que pasa cuando justo te reúnes con amigos y dices, sí, pues es que queremos hacer esto y tenemos este plan y uno quiere una cosa y uno quiere otra, haces una lluvia de ideas y a veces son muchas ideas. ¿Qué fue lo que les ayudó a ustedes a justo hacer este decálogo, a depurar y decir, estas son las 10 ideas más importantes y hay que arrancar por aquí? Pues mira, recuerdo que iniciamos reuniéndonos Lupita Rangel, que ahora está en el norte, está en Tamaulipas, tiene ya tiempo allá viviendo, y ella fundó el grupo junto con muchas otras compañeras de El Despertar de la Mariposa. Lo fundó en el 2013, justo el año en el que publiqué Calva y Brillante. Y en ese año, a raíz del libro, cuando lo presenté, una vez en la presentación se acercó a mí Águeda y me dijo, hola, yo soy Águeda, y ya existía el Facebook. Y entonces me saludó, nos conocimos y empezamos a reunirnos
surgió así estos videos para llamar al lobo. Águeda es abogada, nosotros no somos abogadas, pero teníamos inquietudes. Y entonces conocimos también, yo conocí a la doctora, ayúdame, Marta Ligia, quien dirige a Parmac, y ella ha acompañado también esta marcha desde sus inicios. Yo conocí a Parmac, conocí a la doctora, bueno, empecé a conocer gente, conocí a Donají personalmente ya después, y puedo decir, me amigué con ella después, ¿no? Aprendí mucho de ella después, a Sandy después, empecé a conocer a mucha gente y viceversa, nos conocimos. Y recuerdo, y todavía tengo correos sobre eso, que Águeda y yo intercambiamos estos puntos. ¿Cómo podrían ser estos puntos? De hecho, decíamos, hay que hacer una asociación juntas. No la hicimos porque el tiempo pasó. Hasta ahora, yo tuve la gran fortuna de conocer a Efrén, y bueno, yo digo que mi vida cambió cuando yo lo conocí y ahora todo se ha convertido en esto que les mostramos. Pero en aquella época, en la época de los videos, también mirábamos mucho hacia otros países. Yo particularmente miraba lo que hacía Lupus Foundation of America y me parecía privilegiadísimo, me lo sigue pareciendo, ¿no? Y hoy por hoy lo que pienso es que nuestra realidad como Latinoamérica es distintísima y que podemos ver ejemplos como esos, pero hay que buscar nuestro propio camino. Y bueno, para cerrar también diré que tuve la oportunidad de encontrar otras personas, tuvimos oportunidad de conocer a la doctora Ana Gilén Bernard, que está en Guadalajara, a Vero Molinar, que está en Nuevo León, a las compañeras de Lupus Morelos, a las compañeras de Lupus Yucatán, Eli, que ya no está tampoco, y todas ellas en sus estados trataron de acercarse a sus legislaciones en ciertos momentos de la historia. Hicimos un homenaje a eso en la revista Lúpica que les mostramos y contamos un poco la historia de todo esto. Quiénes han estado tocando puertas, qué se ha tratado de lograr y cómo seguimos en el camino. Y por eso es que hacemos un llamado. Eso me parece increíble y además qué importante justo el ir a tocar puertas a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, locales, nacionales. Como que a veces como ciudadanos lo oímos lejos, lo oímos como que, pues se puede hacer, ¿no? O así, hay gente que está trabajando ahí y alguien lo hace. Pero asumirnos como ciudadanos justo que podemos ejercer ese derecho, la verdad, justo a mí ustedes me abrieron la puerta el día que los conocí, porque justo fue en la Cámara de Diputados, yo ya los conocí aquí, ya nos habíamos visto en pantalla, pero justo sabes que invitaron al registro a acompañarles y que gracias, Ale, por haberme invitado a acompañarles ese día. O sea, es como, dices, sí, o sea, es que sí se puede. Tú puedes ir y platicar y pedir y qué padre que justo pongan sobre la mesa eso, ¿no? Que eso se puede hacer. Justo, creo que no solo es para Lupus, es algo que ustedes nos abren la mente a todos, ¿no? De que esto se puede hacer y que tiene que pasar. Justo no estamos ejerciendo ese derecho como deberíamos y por eso pasan tantas cosas de frente, ¿no? Que a ustedes, ¿qué fue lo que les hizo decir vamos a tocar la puerta con la legislación? Bueno, pues yo me quedé muy prendada del decálogo. El decálogo viene al final del libro de Nos Esforzamos y también viene ahí un código y los nombres de las personas. Estuvo también Solevin, que Solevin es estuvo y sigue, que es la editora del libro Calva y Brillante y que como mucha parte de la sociedad civil se suma sin tener la enfermedad, ¿no? Entonces, yo decía, pues es que hay que seguir, ¿no? Y la verdad es que, pues, insistimos. Cuando yo terminé mi tesis de doctorado, en el último capítulo penúltimo, mi directora de tesis discutía mucho conmigo sobre por qué hablaba yo de incidencia política en una tesis sobre ciencias del lenguaje. Yo me preguntaba al inicio, pues, ¿cómo puedo incidir como científica y persona con lupus dentro de la enfermedad y en la ciencia
en esto que nos toca a todas y a todos, ¿no? Y cómo desde mi especialidad, que son las ciencias del lenguaje, y una lectora de mi tesis dijo, es que hay que sacar la cuestión de la política de aquí, pero no la sacamos, porque no puede salirse. Y eso es lo que nos lleva a seguir tocando la puerta, que sabemos que hay muchas especialidades. Ahora Donají está haciendo otro doctorado y seguramente encontrará también un camino para incidir, estoy súper segura. También Anita, todo lo que generamos sirve para tocar puertas y quizás un poco la necedad y otra poco la esperanza. Sí, nosotros estamos convencidos de que hay que sacar a la enfermedad de la soledad clínica. O sea, si seguimos pensando que la enfermedad es un asunto clínico, estamos renunciando a las consecuencias sociales. Estamos omitiendo todo lo que pasa afuera de la consulta. Y nosotros lo que decimos es que estamos surgidos de ciudadanizar la enfermedad. Es decir, como ciudadanía tenemos derechos y obligaciones. Como personas con la enfermedad tenemos derechos y obligaciones. Como acompañantes de personas con enfermedad tenemos derechos y obligaciones. Y decimos en el Congreso que, bueno, el lema del Congreso Internacional Potencia Lupus es otras realidades son posibles. Y nosotros creemos eso, pero también creemos que hay que construirlas. O sea, no van a hacerse solitas. Y cada vez que damos un taller o que tenemos alguna conversación, lo que decimos siempre es, lo que no hagamos nosotros, no lo van a hacer los demás. No lo va a hacer la parte médica, porque la parte médica está ocupada haciendo lo que le toca hacer. La parte de investigación está ocupada haciendo lo que le toca investigar. La parte política está haciendo lo que Dios sepa que está haciendo. Pero la incidencia en políticas públicas la tenemos que generar nosotros desde nuestras realidades, desde nuestras necesidades y desde nuestras expectativas. Entonces, por eso es que estamos impulsando la ley y por eso en realidad es que hacemos todo lo demás. Porque queremos ciudadanizar la enfermedad. Qué buen mensaje, y muy a propósito de eso, déjenme lanzarles una pregunta a quienes están comentando en redes, que es, ¿ustedes a quién le presentarían este decálogo, estas necesidades que tienen las personas de lupus? La sesión pasada, por ejemplo, platicábamos de las escuelas, que nos había surgido por ahí una idea de comunicarlo en las escuelas, para que a lo mejor los docentes, estudiantes conocieran de esto. Ustedes que lo viven día a día, ¿a dónde le irían a tocar la puerta para decirles, miren, les vengo a contar esta historia, estas necesidades y que necesitamos tu apoyo, ¿no? De muchas maneras, desde lo legal, desde lo financiero. Ya vieron que se necesita todo un equipo tremendo interdisciplinario para que esto pase. Entonces, me gustaría mucho que quienes nos sintonizan nos compartan un poquito desde dónde lo viven, a quién le presentarían esto, que creen que no lo sabe y que necesita saberlo porque podría abrir puertas. Así que pónganoslo en comentarios y quiero pasar también a algunos comentarios que tiene aquí el equipo de Lupus Quieres. Adelante, Ale y Ana. Hola, pues muy buenas noches, gracias por estar aquí, Laura, Fred, y todo el equipo. Donají, qué bueno que alcanzaste a conectarte. Pues realmente yo algo que admiro mucho y es esta parte de tener el valor de tener agencia y realmente este trabajo de ser una sociedad civil activa en un país que culturalmente no la tiene muy bien. O sea, realmente sí es algo que de repente sí envidias tal vez de otras culturas, como, no sé, los franceses no se dejan jamás nada y cualquier día cierran 3 calles, hacen 5 huelgas e incendian medio París. Y, o sea, de verdad es como aquí los políticos no me van a imponer absolutamente nada que como población no me guste. Tal vez un poco extremo incendiar la mitad de la ciudad, pero en México no ves esa reacción nunca. O sea, ves los comentarios, nos quejamos en WhatsApp, es como qué mala onda que cualquier gobierno, el que sea, toda la vida. Y no sé, como que la sociedad civil siempre está en esta parálisis de no poderse comunicar, como de sentir que solo somos un objeto que recibe lo que sea que digan estas personas políticas que debe ser y cómo funcionar el país, y como nunca con esta agencia de decir, yo quiero cambiar las cosas. Y
he estado en otras sociedades civiles y verdaderamente como esta tenacidad de mover las cosas para que no sea tan desgastante. Digo, al final tal vez es muy desgastante, ¿no? Pero justo es algo que tal vez ya me contestaron con esto de pues sí, hay que ser necios, ¿no? Pero ¿cómo encuentras esta voluntad de en un país que no te enseña cómo hacer esto, de hacerlo y ejecutarlo y continuarlo? Pues creo que es súper importante lo que dices, Ale, y nosotros también lo hemos pensado. Por ejemplo, quisiéramos, bueno, ya hay muchas firmas en la iniciativa de ley. Hemos hecho algunos foros y quisiéramos que estuvieran a reguete reventar, que no nadie pudiera sentarse, que todos dijeran quiero entrar, ¿no? La última vez les dijimos lleven mantas y pancartas y les dijeron no las pueden meter, pero las llevaban algunas escondidas y las sacaron, ¿no? Lleven sus playeras para que se vea quiénes son, ¿no? Pero estamos también seguros de que a veces es difícil salir del dolor. Y por eso insistimos en ello. A veces lo que genera esta enfermedad es tan grande que no permite que miremos más allá y cada quien tiene sus ritmos. Eso no significa que no le interese a la comunidad lúpica, que es muy amplia. Nosotros sabemos que sí, porque hay gente que nos escribe mucho, hay gente que nos dice cosas como yo no pude entrar a esta reunión porque estaba esperando la cita médica, yo no pude porque me sentía muy mal, pero cuéntenme qué pasó, ¿no? Entonces, sabemos que nosotros, en este caso de todas las asociaciones que trabajamos, y nosotros nos pensamos como un centro, no como una asociación, ahora explicaremos también por qué, pero todas las convocatorias que hacemos también compiten con la enfermedad. La agencia misma, el proceso de agencialización compite con la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente que decide tomar agencia es doblemente campeona, es doblemente increíble, es triplemente admirable, porque con todo lo que trae, decide firmar, decide ir, decide presentarse, decide nadar, etcétera, etcétera, etcétera. Confiamos en que, y lo sabemos, en que en algún momento y también en la medida en que sigamos hablando de este tema y en que entendamos que somos personas garantes de derechos, que necesitamos exigir nuestros derechos, no pedir, no implorar, exigir, y vamos a generar cambios. No es inmediato, pero va a suceder. Y además también lo que hace CETLU en realidad es consecuencia de que haya mucha gente haciendo cosas. El Congreso existe porque las universidades deciden participar, porque el registro decide participar, porque las asociaciones deciden participar. Acabamos de dar un taller para Morelos, invitados por Don Ají, y bueno, lo que es cierto es que la gente necesita algunas herramientas. Eso no significa que la gente no sepa o que la gente no pueda. O sea, hay personas que son muy buenas carpinteras, pero no saben arreglar la luz, porque no es eso lo que hacen. Entonces, pero pueden aprender. Y entonces, ahora, por ejemplo, nos ilusiona mucho que va a ir gente de Morelos al Congreso. Bueno, eso hace mucho más fuerte el Congreso. Eso hace que la siguiente vez haya 5 personas o 3 personas o 2 personas más que puedan hablar bien del Congreso o invitar al Congreso. Y lo que sabemos también es que hay que empezar. Siempre hay que empezar. Bueno, eso lo sabe todas las asociaciones de México de Lupus lo saben. Hay que empezar como se pueda. El Registro Mexicano de Lupus lo sabe. Hay que empezar con lo que hay, porque nunca va a existir la situación ideal. Si nosotros esperamos a que tener todas las condiciones para iniciar un proyecto, una fundación, una asociación, un algo, no va a ocurrir nunca. Y también hemos tenido la fortuna, por ejemplo, de que en la parte política, bueno, hemos encontrado una senadora que se ha tomado el asunto en serio, muy en serio, y entonces nos ha acompañado. También sin ese acompañamiento no sería posible. Y también otra cosa es tener paciencia. Laura dice que somos lentos como caracoles, y es cierto. Nos esforzamos, tardó 8 años en salir.
Lúpica sacamos el primer número en febrero del año pasado, la queríamos hacer trimestral y vamos a salir un año después con el siguiente número, pero vamos a salir, Sí. o sea, vamos a salir. Y bueno, cada día que pasa después de los 3 meses que nos pusimos de plazo es un día de sufrimiento y agobio, ¿no? La autoflagelación y todo eso. Pero vamos a salir. Lo que no vamos a hacer es soltar el proyecto. O sea, tenemos que seguir de la manera que se pueda. Y eso me parece que eso es muy importante, tener paciencia con uno mismo, con el proyecto, con la gente, con nuestras capacidades. Y en la medida en que seamos capaces de tenernos paciencia, podremos seguir tomando agencia. No vamos a poder quemar la ciudad en un día, pero a lo mejor un día logramos poner fogatas y hogueras en algunos puntos y nos vemos más. Y bueno, nosotros no proponemos hacer hogueras ni fogatas. Lo que proponemos es hablar, es ir, presentarnos. Si tú estás en tu estado y te encuentras al diputado, dile, oiga, diputado, fíjese que acá te encuentras al doctor, oiga, doctor, es que tengo dudas, explíqueme bien y con calmita, ¿no? Si quieres hacer una maestría, entrar, terminar tu carrera, y si quieres ser mamá, que eso también es crucial, y si no lo quieres ser, también. Es decir, nosotros, como dijimos en un inicio, creemos en la palabra, y algo bien importante, creemos en el valor de la memoria. Es decir, antes de nosotros hubo mucha gente, hemos tenido el privilegio de conocerlas y vamos a seguir conociendo. Y nosotros nos vamos a ir en algún momento nos vamos a ir y seguirán las jóvenes. Y los jóvenes, eso ahora nos ha llenado de mucha emoción. Se han acercado muchas personas de 17, de 18, que están iniciando su licenciatura a preguntar. Y eso es una maravilla, porque nosotros nos vamos a ir. Y lo que queremos es que si nos vamos, en el caso de la ley, alguien le siga. Y si nos vamos en la abrazada, alguien le siga. Y las cosas sigan y sigan y sigan, aunque ya no estemos ahí. Por eso también decidimos ser un centro. Y que haya muchas cosas más que nosotros no hagamos. O sea, muchas cosas que la gente haga en sus estados, en sus ciudades, en sus comunidades, y que las haga del tamaño que sea. O sea, hacerlo ya es meritorio. Claro, qué bonito mensaje. Y también, Ana, ¿querías comentar algo antes de que pase a los públicos? Gracias. Sí, es un poco un comentario, duda, no lo sé. En una de las sesiones que tuvimos con el grupo del Colegio de Reumatología aquí en Querétaro el año pasado, en el marco del Día Mundial del Paciente Reumático, pues justamente fuimos y presentamos lo que estamos haciendo como el Registro Mexicano de Lupus, los alcances que se han tenido, y una de las preguntas o de las inquietudes que surgió, y fue más de una persona, es que pues la realidad es que son varias las enfermedades que están en este dilema, ¿no? En esta situación complicada de, pues existen, pero no son visibles, son muy pocos. O sea, personas que dicen, yo cuando me detectaron artritis, cuando me detectaron X, Y, Z, pues no supe a quién recurrir. Y me preguntaban mucho el qué podían hacer estas personas con otro diagnóstico que no es lupus, qué podían hacer como para lograr algo similar a lo que se está haciendo con el registro, con las iniciativas, porque pues evidentemente platicamos de todo el trabajo que hacen ustedes como comunidad, de lo que se está tratando de hacer como sinergia. Entonces, mi pregunta o mi comentario va un poco sobre eso. Si desde aquí nos ven personas que no tienen lupus, pero tienen una situación médica similar, que pues justo tal vez se encuentran solos, tal vez están todavía con estos, mencionaba alguien en los comentarios, el miedo, ¿no? De decir yo tengo esto. ¿Cómo esas personas pueden sumarse? Porque al final creo que lo que mencionan es súper importante, el hacer comunidad, pues si vamos todos y vamos juntos, es más probable que avancemos pues más rápido, más fuerte, más todo, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer estas otras personas con otros diagnósticos, con otras situaciones médicas para sumar en este caso en la iniciativa de lupus, pero también verlo como lo estoy haciendo ahorita por lupus, pero al final es un camino que, justo como dicen ustedes, ¿no? Es un camino que están andando ustedes, pero que va a tener muchas repercusiones para otras cosas.
Pues es una pregunta súper importante, Anita. Primero quisiéramos aclarar que la ley lupus se conoce como ley lupus, pero es muy largo su nombre. Abarca el lupus y otras enfermedades autoinmunes. Este apellido es muy importante porque no solamente es lupus, sino otras enfermedades autoinmunes y ahí caben muchas enfermedades, caben síndromes, ¿no? Y lo que busca modificar son dos grandes partes derivadas de nuestra Carta Magna, la Ley General de Salud en primera instancia y también la Ley Federal contra la Discriminación. Ahí también entramos muchas personas y en este camino y en todas las oportunidades que hemos tenido se nos han acercado personas con preguntas similares. Nosotros mismos, Efren y yo, trabajamos también con otras asociaciones que no son necesariamente de lupus. Estamos con Cebras México, admiramos muchísimo el trabajo de Cebras México, acabamos de ir a su congreso de enfermedades raras, conocimos ahí a la doctora Claudia Gonzaga, quien ya la conocíamos a distancia, y también admiramos mucho su trabajo, nos hemos metido a los congresos de enfermedades raras porque queremos aprender y porque sabemos que nos hermanan muchas situaciones, entre ellas que ni ellas ni nosotros, con las enfermedades que nos acompañan, tenemos un marco legal que nos defienda y tenemos que trabajar juntas y juntos. Quizá en los estados esta iniciativa de ley, cuando siga su camino y cuando se apruebe, tome otras dimensiones. Lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre es importante que la palabra lupus exista ahí y puede ir acompañada de muchas otras enfermedades. Y también pensar que hay que tomar acción con un ancla, porque si decimos todas las enfermedades, no estamos hablando de ninguna. Y ese es un argumento que suele utilizarse como para decir, bueno, es que yo estoy trapeando esta parte del piso y alguien pasa y dice, pero allá está sucio. Bueno, sí, pero yo solo puedo trapear aquí y después quizá iré a trapar allá, quizá, pero no se puede hacer todo al mismo tiempo. Entonces, pensar en comunidad desde cuál es nuestra ancla como comunidad. Puede ser el artritis, por ejemplo. Bueno, en términos de personas con artritis, ¿qué necesitamos? Las grandes preguntas son, ¿qué necesitamos? Y la sugerencia es hacerse las grandes preguntas, ¿qué necesitamos? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Y para qué lo necesitamos? Y tener claro que los demás no saben lo mismo que nosotros. O sea, si nosotros decimos, es que todo el mundo sabe que necesitamos medicamentos, no es cierto, no todo el mundo sabe. Es que todo el mundo sabe, es que ya es una obviedad que necesitamos especialistas, no es cierto. Hay que ponerlo por escrito y tratar de buscar alianzas para que esas alianzas tengan un camino. En este caso, en el caso específico de la ley lupus, tiene el camino de dos ejes que ya explicó Laura, y esos son. Sabemos que hay muchas otras cosas más que hacen falta. Medicamentos, infraestructura, clínicas especiales, muchísimas cosas más, pero hay dos anclas que son esas, y que cuando la ley se apruebe van a ser una palanca para empezar lo demás, porque también otra cosa es que la ley es el principio de los problemas, no es la solución. O sea, la ley lo que va a permitir es que tengamos nuevos problemas diferentes. Desafíos. Nuevos desafíos, está bien, nuevos desafíos, pero después hay que seguir trabajando. Entonces yo les diría, pensar en un ancla, pensar como comunidad y pensar qué, para qué y por qué. Y hacer alianzas con quienes haya que hacer alianzas. Claro, y muy a propósito de esto, también vamos a seguir con el mismo tema porque alguien nos quiere comentar algo. ¿Qué pasa justo con esto de tener otras enfermedades? ¿Necesitamos como 1000 registros más o qué vamos a hacer, Ale? Esa es una excelente pregunta que ya nos han hecho otras personas con otras enfermedades y justo, pues como comenté Fren, es un poco difícil trapear toda la superficie, sobre todo con recursos limitados, porque pues sí, es compleja nuestra realidad, como dice Laura. Quisiera tener los 90 millones de dólares que tiene el presupuesto anual el registro americano de lupus, pero no. Tuvimos un donativo de CONACYT que ya terminó, pero el donativo de CONACYT no era para hacer el registro, digamos que fue un daño colateral del donativo.
y tratamos, o sea, en realidad a nosotros nos dan donativos para hacer preguntas de investigación, no para hacer estadística demográfica como tal, o sea, no para hacer la base de datos, o sea, la base de datos pasa porque es parte de la investigación. Entonces, esto es algo que justo nos dimos cuenta. El Registro Mexicano de Lupus es uno de los registros en los que participa mi laboratorio y mi grupo de investigación. Está el Registro Mexicano de Gemelos y la Red Mexicana de Investigación en Parkinson, y tenemos un proyecto un poco satélite de lupus, que es el proyecto Jaguar, que es personas sanas. ¿Por qué necesitamos los controles? ¿No? Necesitamos poder comparar con personas sanas. Ahora, esto ya es una cantidad un poco importante de trabajo. No soy solo yo, hay otros investigadores en el Instituto de Neurobiología, en la Facultad de Psicología, en otras universidades alrededor del mundo, en estos registros apoyando, porque se necesita mucha gente para sustentar este trabajo. Entonces, ¿qué pasa si es otra enfermedad? Pues justo fue lo que pasó cuando Claudia Gonzaga llegó a México, dijo, ¿cómo hago para tener un registro de enfermedades raras? En ese momento había un proyecto de ley para hacer uno nacional que se cancela, y entonces, pues Claudia se quedó como, bueno, entonces ¿ahora qué hacemos? Entonces yo llegué y le dije, mira, aquí está el cómo, porque lo hemos documentado. Entonces, nuestro consorcio se llama Mexomix. El Registro Mexicano de Enfermedades Raras en realidad es un satélite, no está como tal con nosotros, pero sigue las mismas reglas. Publicamos el cómo se hace esto. Es una estrategia de bajo costo. En realidad no se necesitan demasiados recursos para empezar, para arrancar, para empezar a hacer estadísticas. Compartimos con todo gusto todos los cuestionarios para que solo tengan que montarlos, toda la estrategia de cómo se tiene que hacer, pero sí es importante que busquen otras personas líderes, otras personas que se lleven pues esa carga, el trapear, alguien tiene que hacerlo. Y se entiende que todos estamos saturados, que todos estamos sobreviviendo, sobre todo, además, si hay una enfermedad crónica que está afectando tu calidad de vida, el tiempo es aún más limitado. Pero de verdad hay investigadores, investigadoras en este país seguro que están enfocadas en esa enfermedad. Búsquenles, cuéntenles de esta posibilidad. Como parte del consorcio Mexomix también hay espacio en nuestros servidores, o sea, sí hay formas de montarlo, solo necesitamos que sean otros líderes, otras líderes, porque pues ya no nos da, y a nosotros sí tenemos un compromiso con las comunidades con las que trabajamos, y eso pues también es tiempo, y no nos quisiéramos desdibujar y fallarles a estas comunidades por estar en otras 20, porque no lo haríamos bien. También estamos intentando ser responsables. Entonces, busquen a esos investigadoras e investigadores, porque yo lo sé, yo he hablado a veces con estas personas como de, es que no consigo pacientes, es que no sé dónde están. Busquen a estas personas, díganles que existe esta estrategia, la montamos, les ayudamos a montarla, pero tiene que ser alguien más quien lidere esas iniciativas. Qué importante y qué importante documentar, como mencionas, Ale, que es creo que parte del esfuerzo que tanto ustedes han hecho con CETLU, que justo aquí encuentran justo muchísima información en cada publicación de ustedes. Es como de las cosas que resalto muchas veces en las sesiones en vivo. Nos preguntan que otras organizaciones, que en otros países, porque afortunadamente también nos sintonizan de varios países de América Latina, también de Estados Unidos, incluso de otros lugares en el mundo, que eso se me hace genial, porque gracias a las redes podemos lograr esto. Y justo al final de este libro del de Nos esforzamos y somos valientes, justo viene toda una lista de organizaciones en todo el mundo. Puedo leer un par: Argentina, dice aquí, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, y justo, ¿no? Está documentado, y qué importante, porque como bien dices, no somos eternos, quizá no eternamente vamos a hacer esto, y pues queda para quien quiera seguirle, quien quiera iniciar algo nuevo, que no parta de ceros. Algo que también me llamaba la atención ahorita leyendo los comentarios es que fíjense que compartimos una problemática con las ciencias y la divulgación de la ciencia. A nosotros nos gusta hacer mucho comunicación de la ciencia desde que estudiábamos, no desde que apareció el lupus, desde antes ya hacíamos cosas de comunicación, y siempre nuestro problema es que queremos que todo el mundo sepa de ciencias, pero algo que hemos aprendido en el tiempo es que cada público es distinto, que no puedes decir, no, pues es que este artículo es para todo el mundo, o este video es para todo el mundo.
que eso no existe, porque cada quien tiene un lenguaje. A la niñez, a las infancias, no les hablas igual que a las y los adolescentes, no les hablas igual que a alguien que hace finanzas, no lo enganchas igual, ¿no? Entonces, ahorita veía en los comentarios a Iris, por ejemplo, que nos decía, creo que toda la gente debe conocer la enfermedad. Y justo queremos que nos ayuden a definir dentro de toda la gente por dónde empezarían. ¿Quién sería ese grupito con el que a lo mejor se tomarían un café para platicarle o le prepararían un video pero en su lenguaje para platicarle? ¿A quién nos sugieren? Nosotros tenemos muchas ganas de hacer este tipo de proyectos de comunicación, pero a veces no sabemos por dónde arrancar. Queremos como públicos más específicos para apoyar en esto. Entonces, cuando nos dicen sí, efectivamente, muchas personas como yo que viven la enfermedad dicen no quieren que los demás sepan. Y sí, yo creo que es al contrario, tenemos que decirlo todo el tiempo, dice lo que nos pasa, lo que nos duele, por todo lo que pasamos, no para quejarnos, sino para tener más empatía. Porque a pesar de lo mal que podemos estar, damos el 100% en nuestras diferentes actividades, aunque en ocasiones de plano tengamos que estar en cama. Y sí, estoy segura, ¿no? Habrá días muy buenos, días que no. Y entonces, ¿a quién le contamos? Nos decían a la comunidad médica, eso lo hemos platicado un montón, que efectivamente no hace falta comunicarlo más a la comunidad médica. Nos mencionan por aquí también que las farmacéuticas, la industria farmacéutica, dice Caro Turuami, primero trabajar en la sensibilización con el personal médico, Secretaría de Salud, educación como pacientes, como se realiza en otros países, involucrar a la industria farmacéutica. Esos son como puntos focales. Y también Ani Vera nos comparte, dice, sin duda un reto estar conteniendo en amor las emociones que experimentan los niños, la niñez, las infancias, al no sentirnos en control y no entender la razón de por qué a ellos les pasa. Y sí, ¿no? Justo ya tenemos, de aquí nos llevamos una lista de varios puntos y nos gustaría conocer más. A lo mejor, no sé, si es el mercado, a lo mejor nos hace falta llevar información al mercado porque ahí convive la gente, ¿no? Son lugares donde convive la gente, donde es fácil que se entere y donde a lo mejor justo compartes estas historias. ¿O dónde sería ese lugar donde nos está haciendo falta algo de comunicación para contarles esto que nos están contando, ¿no? Que es importante decirle a todo mundo, pero que tenemos que empezar por grupitos para pensar cuál es el lenguaje más adecuado para que les llegue el mensaje. ¿Qué queremos que sepan? ¿En qué queremos que nos apoyen? ¿Dónde queremos que participen, ¿no? No sé, yo lo veo mucho, sus libros tienen unos diseños fantásticos. Seguramente la comunidad de diseñadores debe enterarse, ¿no? Que hay muchas historias. No es una comunidad. No. Es una. Es una, sí, exactamente. Entonces, pues, este tipo de diseños necesitamos personas que se animen a acompañar a hacerlo, por ejemplo, y que digan, sí, tenemos más diseños, queremos que esto brille y que esto se comparta por todo el mundo. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué le ponemos? ¿No? O sea, ¿a quién más animamos? Bueno, me acuerdo mucho de una experiencia que es hermosa, el Programa Nacional de Salas de Lectura. Y ahí había gente que llevaba salas de lectura hasta donde no, hasta las cajuelas de los carros, a los mercados, como dices, a las casas, a las salas. En cualquier espacio encontraba oportunidad para hablar de la lectura. Aquí pensamos igualito. A veces da mucho miedo decir tengo lupus en tu trabajo, a un chico que te invita a salir, a tus amigos, a quien sea. Todavía hay muchos mitos alrededor. Pero nosotros creemos que hay que hablarlo en todos lados. Si no hablamos de atosigar a la gente, sino de aprovechar espacios para comentar qué es lo que se vive en esta condición y qué se necesita. Y comentar que somos un montón de personas en el país que necesitamos ayuda. Nosotros a donde vamos, hoy en la mañana fuimos con la Universidad de la Salud de Puebla y así nos la pasamos para hablar sobre el tema, ¿no? Cualquier espacio, cualquier momento es importante, cualquiera. Y también acercarnos a los futuros médicos y médicas y especialistas es crucial. A quienes van a salir, las nuevas generaciones, nos parece que es importantísimo. Y también nosotros creemos que hay un público con el que nosotros no sabemos hablar.
O sea, en este asunto de los lenguajes, porque hay lenguajes, digamos, y por ejemplo, nosotros en CETLU todavía no aprendemos a hablar por el TikTok. O sea, eso es un lenguaje, tiene códigos, tiene tiempos, tiene ritmos, tiene muchísimas cosas. Y ahora también hemos visto a una serie de jóvenes que hablan de lupus en TikTok. Buenísimo. También la cosa es, ¿para qué hablas del tema? O sea, no basta hablar del tema. Hay que saber para qué hablamos de eso, para qué lo pones en la mesa, con qué objetivos, con qué fines. Y nos parece también que hay una parte de hablar del tema solo para ser anecdótico. Bueno, yo cuento mis anécdotas y está bien eso, porque eso a mí me ayuda a aligerar lo que a mí me pasa. Eso está muy bien. Pero nosotros también creemos que no solo hay que informar, sino que hay que formar. Entonces, por ejemplo, en el caso de Lúpica, pues a las personas que invitamos, se dediquen a lo que se dediquen, pueden ir a hacer entrevistas. Les acompañamos, les damos guías, les sugerimos cosas, temas, etcétera. En el caso de lo del Plan Nacional de Desarrollo, hicimos un taller para que la gente supiera cómo participar en esta convocatoria. Entonces, digamos, comunicar para algo. Y el mundo ideal sería que el sistema de salud fuera un canal. O sea, si pudiera haber un cartel sobre lupus en cada clínica, en cada hospital, en cada centro de atención, sería maravilloso. Nosotros soñamos con eso, con una campaña de salud en un lenguaje que pueda ser comprensible para cualquiera, porque también un problema general es que no solemos usar lo que se llama lenguaje ciudadano, ¿no? Sino que solemos problematizar a veces de más el propio lenguaje. Pero en un lenguaje coloquial que todos pudiéramos entender y que estuvieran las clínicas, sería maravilloso porque hay una infraestructura que ya existe, que es el sistema de salud, el sistema educativo, el sistema de transporte. Digamos, hay infraestructuras que sería maravilloso poder utilizar en términos informativos para luego pasar a lo formativo como una segunda etapa. Claro, qué bien verlo así, ¿no? Entonces es una primera etapa informativa y que sí tienes razón, las clínicas pasas un montón de tiempo a veces esperando la consulta, esperando algún análisis y son tiempos que buscas qué hacer, ¿no? Ahí en las paredes, con quién platicar, a veces hasta haces amigos y creo que sí, justo es un buen lugar y qué bueno pensarlo así en etapas, ¿no? Qué gran idea. Nos dice Margarita Chiu de la O, también por aquí en los comentarios, dice también concientizar e informar a los patrones. Claro. Creo que es gran público, ¿no? Claro, claro. Nosotros nos acordamos en una asamblea que convocó nuestra compañera de Lupis. Lupita. Ahorita me acuerdo de su grupo, Norma, de Lupis Viviendo con el Lupus. Nos invitó y fuimos, fue Ale también, creo que es la primera vez que vi a Ale en persona. Fuimos a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la Ciudad de México hace 2 años o 3. Sí. Y Donají llevó una compañera en esa ocasión que a mí me dejó impactada, Ailed Colín, y ella contó muy brevemente cuál había sido su viacrucis en su espacio laboral y tuvo que demandar y ejercer, y bueno, imagínense todo lo que tuvo que hacer, como ella hemos conocido a varias personas ya que están buscando que no se les violente, ¿no? Y que están buscando simplemente poder trabajar. Y ahí es donde llega la importancia de llegar también al ámbito laboral. A que la gente y al ámbito educativo, a María José, quien se llevó el premio en esta ocasión, María José Madrigal, el premio CETLU en activismo. Ella es una estudiante de medicina del Tecnológico de Monterrey y enfrentó lo que ustedes se pueden imaginar. Y lo que hizo fue establecer y diseñar un programa para ayudar a que el sistema de salud que a ella le rodea, su escuela, su universidad, entendiera que las personas con lupus tienen necesidades distintas, pero que pueden estudiar, ¿no? Lo mismo en el ámbito laboral. Creo que es muy importante acercarse al ámbito laboral y concientizar y sobre todo demostrar que es posible hacerlo siempre y cuando tengamos lo necesario para vivir, que son un montón de cosas, ¿no?
Sí, claro que sí. Y bueno, pues ahí es donde justo nos sirven todas sus experiencias, lo que han vivido, lo que han pasado, quizá con sus patrones. Háganoslo llegar por mensaje, cuéntanos un poquito y justo de ahí nos podemos descolgar. Ok, entonces preparamos un material para hacerlos conscientes de esto o de cómo puede funcionar. O sea, sí, a lo mejor un día tengo que faltar, pero hay maneras, ¿no? O sea, puedo complementar con trabajo en casa. Ahora hay tantas opciones, la verdad, para muchos empleos que ahora sí que querer es poder y podemos intentar comunicarlo, ¿no? Creo que es muy, muy importante y pues suma a toda esta labor que están haciendo por buscar los derechos de las personas. Y bueno, también hablando de comunicación, hay algo que me gustaría platicarles del Registro Mexicano de Lupus, y es que recientemente, déjenme felicitar aquí al equipo, porque publicaron el artículo Quality of Life Disparities Among Mexican People with Systemic Lupus Erythematosus, que pues es un gran trabajo que es donde desemboca todo esto que ustedes nos comparten a través de los registros que han llenado con mucho tiempo y dedicación, y que se les agradece infinitamente. Y pues es la publicación en la que empezamos a ver justo qué sale de ahí, de todo eso que nos comparten en muestras, en registros, en muchas cosas. Y créanme que para justo este proyecto, pues es algo valiosísimo, representa trabajo de doctorado de Ana y trabajo y esfuerzo de todo el equipo que está detrás, que no siempre lo ven aquí en pantalla. Pueden visitar algunas sesiones en vivo anteriores donde tenemos a más integrantes, pero además de ellos hay más personas todavía. Así que pues muchas felicidades, Team Registro Mexicano de Lupus. Y sí. Yo quiero decir algo. Bueno, yo quiero felicitar en particular a Anita porque pienso que, bueno, obviamente Ale y todo el registro como equipo, pero creo que pues a mí siempre, desde que Alejandra me contactó en Twitter y como que hizo este contacto de, oye, queremos hacer investigación, me pasó como Laura, ¿no? Se me hinchó el corazón y dije, wow, investigadoras de la UNAM nos están volteando a ver. Y es algo como una sensación al final, pues eso, como de saber que alguien que no tiene la enfermedad dedique tanto tiempo, ¿no? Como un proyecto de doctorado a... pues sí, al final a darnos datos que no teníamos otra forma de obtener, pues fue muy gratificante. Entonces, pues en particular, pues sí, agradecerles a ustedes porque eso para nosotros como comunidad pues al final es un regalo, ¿no? Y bueno, en particular a Anita porque sé que es mucha chamba de talacha, ¿no? De estar ahí, de hacer las revisiones de los artículos, de regresar comentarios, en fin. Entonces, pues eso es un gran regalo para este diagnóstico que al final tiene sus sinsabores, pues sin duda, ¿no? Y que estos son como, pues es como un masaje, ¿no? Como una palmadita en la espalda, de decir, bueno, pues estamos haciendo cosas, ¿no? A mí me pasa mucho con la asociación, ya 15 años, este año cumplimos 15 años, y a veces yo admiro mucho a Laura y Efrén porque yo no sé cómo hacen como esta motivación y este impulso y este entusiasmo de generar, aunque a veces, como dice, a uno eventos y vayan 2 personas, ¿no? A mí me ha pasado en estos 15 años eso, ¿no? En el que a veces digo, no, yo ya no quiero hacer la asociación, y quien me impulsa mucho, pues la verdad es que es, por ejemplo, Paco, mi esposo, ¿no? Que me dice, no, hay que seguirle, ¿no? Porque siento que pues ese entusiasmo, buscar esos chispazos de entusiasmo que permiten el pensar que lo que estamos haciendo va a tener una repercusión social para personas que no lo hacen no porque no quieran, sino que porque al final es un tema de privilegio, ¿no? Al final estudiar pues un posgrado, ¿no? En mi caso, pues ser médica, o sea, la forma en la que afronto el diagnóstico tiene que ver con mi posición privilegiada y siento que al final eso es una responsabilidad. Y bueno, pues esos chispazos que da Laura y Efrén de decir, vamos a seguirle, y que da Ana y el equipo de registro, pues para nosotros como comunidad y como líderes de comunidades, hace que nos impulse para pensar que lo que hacemos vale la pena aunque vayan 2 o 3, porque siempre hay alguien que se lleva algo, ¿no? En esos eventos y que al final te dice, la forma en que vi esto fue súper sanador, me ayudó a pasar una mejor noche ayer, ¿no? O sea, siento que ese tipo de impulsos como investigadoras que nos han regalado, es maravilloso, y ustedes también, Laura y Efrén, como líderes, impulsan a otros líderes que al final
pues sabemos que hay personas que también están conjuntamente con nosotros trabajando. Entonces, bueno, pues nada más quería decirle a Anita eso. Y el reconocimiento por ese impulso que nos hace que nos dan para seguir trabajando, ¿no? Gracias. Claro que sí, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues tenemos que ir cerrando este en vivo porque todos también tenemos que regresar a las actividades cotidianas, pero quiero primero que nada agradecerles a Laura, Efren, por compartirnos esta importantísima información de una manera además que les digo, a mí me encanta, yo sí agendo el café, yo sigo viendo sus invitaciones a talleres y a todo, y claro que sí, a todos los que se pueda, hay que sumarse, apóyennos compartiendo esta sesión en vivo, compartiendo mucha de la información que vamos posteando aquí en las redes, en Facebook, en Instagram, a veces también en TikTok, si el registro se ha aventurado a lanzar algunos videos que también pueden ser muy útiles, y ayúdanos a compartir. Estos esfuerzos tienen que crecer, tienen que mantenerse, y eso pasa con la ayuda de todos, así sea un like, un compartir, créanme que a veces parece nada, pero puede tener mucho eco. Les mando abrazo a los que también nos siguen escribiendo, muchas gracias. A nosotros somos un abrazo, dice, nosotros somos una AC en Saltillo, Coahuila, que se llama Ama AC, muchísimos saludos. Nos comparte Elida que también en el ámbito escolar hay mucho trabajo, te contactaremos para que nos compartas un poquito más porque justo es algo en lo que andamos trabajando. Dicen que si en Puebla, donde hay algún grupo, segurísimo que Laura aquí nos va a compartir un poquito, es CETLU efectivamente, y bueno, pues aquí les dejamos los datos de contacto en los comentarios, y bueno, pues seguimos haciendo comunidad, como pone aquí Anita en los comentarios. Le mandamos un gran saludo a Sandy Vera, que hoy no nos pudo acompañar, pero que sabemos que está presente compartiendo y en comentarios y todo. Muchísimas gracias, Sandy. Te mandamos un abrazo. Un gusto tener al Registro Mexicano de Lupus, a Fer, a Ana, a Ale. Un gusto también que nos acompañes, Donají. Y pues seguimos aquí presentes. Si tienen sugerencias de temas para futuras sesiones, bienvenidas las sugerencias. Nosotros nos construimos para ustedes, para que sigamos creciendo tanto en el registro como en beneficios para que ustedes crezcan también. Y pues sí, si nadie más tiene comentarios, sugerencias, ¿alguna despedida, Laura, Efren? Pues la verdad nosotros solo agradecer, siempre nos sentimos muy contentos, muy recibidos, el que ustedes existieran nos abrió toda la esperanza, siempre hemos recibido todo el apoyo de información a la hora que sea, de Anita, de Ale, saludamos mucho todo lo que hacen y nos sentimos muy agradecidos de que nos reciban en su casa. Nosotros creemos que todo es una escalerita, que así como alguien nos abrió camino, lo que hacemos irá abriendo camino, aunque vayan 2 personas, Donají abrirá camino y que tenemos que seguir juntos y juntas para que las cosas sucedan. Entonces agradecerles mucho, mucho. Honrar mucho también a todas las personas que vienen detrás y a las que vienen jóvenes y hacen TikToks. Y abrir puertas. Aquí, a propósito, Ale, nosotros somos un centro, no acompañamos, aunque sí acompañamos, pero cuando la gente nos pregunta dónde hay un grupo aquí, nosotros tenemos una asociación aliada, que es la Fundación Maritere, también con una larga historia impresionante y bellísima, y solemos enviarlos para allá cuando requieren atención en particular, cuando quieren aprender y ir a hacer fogatas, como dice Fren. No, lo dijo Ale. Ale, entonces acá con nosotros. Y bueno, agradecerles muchísimo, pues en la ciencia está esto que se sintetiza como el efecto mariposa, ¿no? Lo que pasa en una orilla afecta en la otra. Eso ocurre en la comunidad lúpica. Lo que hacen en Saltillo nos fortalece a lo que hacemos en CETLU, lo que hacen en Yucatán fortalece a lo que se hace en Morelos, a veces sin que lo sepamos incluso, ¿no? Pero ya que haya más gente con información, que haya más gente haciendo algún tipo de toma de agencia, ya beneficia a toda la comunidad.
Y eso también se manifiesta a veces de manera física. Nosotros cuando hicimos aquí la primera marcha, la primera caminata por los derechos de las personas con lupus, pues vino Lupus Morelos. Y no es una metáfora, ni una analogía, ni nada, o sea, fue una presencia física que hizo que nos sintiéramos más acompañados, más tranquilos, más alegres. Y bueno, eso pasa aunque no se esté físicamente. Entonces, donde estén, si están haciendo cosas por la comunidad lúpica, por sus personas con lupus, por sus acompañantes, eso nos fortalece a todos. Y eso incluye, por supuesto, a todo lo que hace el registro, que es valiosísimo para todas las personas con lupus y para también los investigadores y las investigadoras que vienen atrás y que pueden ver ahora un camino de investigación en este campo. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y por la conversación. Pues bienvenidos siempre que gusten y no es la primera y tampoco será la última que les tengamos por aquí. Así que bueno, pues les mandamos un saludo a todos los lugares de los que nos sintonizaron hoy, a los que nos sintonicen después también. Y pues nos vemos el próximo mes. Miren, hoy tuvimos a todos los acompañantes caninos también desde Morelos, desde Puebla. Padrísimo. También es que Laura la vino a entrevistar cuando vino a hacernos la entrevista y me dijo, ¿dónde está Tina? Y mira, aquí está, también entrevistó Laura y Efren. Es la primera pitbull a la que no le tengo miedo. Se ve toda linda, toda bella. Sí, es muy bonita. Muy bien, pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente a fines de febrero. Ya les estaremos compartiendo nuestro cartel. Síganos sintonizando. Felicidades Anita, felicidades Ale y abrazos a todos y muy buen año. Muchas gracias.